En este capítulo vamos a conocer los inicios del despegue de la industria textil catalana y veremos cómo una fábrica de indianas acabó convertida en el mercado de Gracia. Esta es la historia. Lo primero que podéis pensar es, ¿qué eran las llamadas indianas? Eran telas estampadas, generalmente de algodón, que se empleaban para colchas, cortinas y para tapizar las paredes de las casas de las familias pudientes. Las primeras fábricas llegaron a Barcelona allá por 1730. Eran telares manuales caseros. Unos 100 años después, sobre 1826, se inició un periodo de crecimiento industrial gracias a la unificación fiscal del territorio español y a la política proteccionista de la industria puesta en marcha por Fernando VII. Las primeras manufactureras textiles crecieron como setas junto a los ríos Llobregat y Ter para aprovechar su energía. El mal estado de los caminos hizo que con el tiempo prosperasen las industrias cercanas a los puertos como Vilanova i la Geltrú, el Masnou, Mataró o en Barcelona, donde se centralizaba la producción para su envío en barco. Llegó a ser la ciudad europea con más fábricas de indianas por encima de Glasgow o Manchester. Poblenou, que será llamada la Manchester catalana, Terrassa y Sabadell, crecieron como la espuma. Los Bonaplata fabricaban indianas desde 1803 y ya tenían unos talleres de estampación en la calle Sant Pere Més Baix. Josep Bonaplata trabajó en la fábrica familiar hasta que su padre Ramón se jubiló y el negocio lo heredó su hermano mayor, Salvador. Su amigo y socio Joan Vilaragut, un industrial liberal exiliado en Londres, había tenido la oportunidad de conocer las aplicaciones de la máquina de vapor a la industria textil. Tras obtener, por real orden, un privilegio de introducción de maquinaria textil extranjera, pusieron en marcha una fábrica de algodón en Sallent, con telares mecánicos ingleses. El 30 de septiembre de 1831, Bonaplata, sus tres hermanos, Joan Vilaragut y Joan Rull, constituyeron la firma Bonaplata, Rull, Vilaragut y compañía. Abrieron la fábrica en la calle Tallers número 52. Era la primera del Estado en utilizar la máquina de vapor en la industria textil. Contenía telares mecánicos y una fundición para construir y reparar nuevas máquinas. Era la única empresa que cubría las tres fases del proceso productivo del algodón: hilatura, tisaje y estampado. Joan Vilaragut, por su parte, abrió una fábrica de blanqueamiento de algodón en la Vila de Gràcia, entre las actuales calles del Perill y Torrent de l'Olla. Tenía más de 700 trabajadores. En pocos años, el pueblo se llenó de nuevos vecinos atraídos por la oferta de trabajo de la fábrica. En 1835, en plena guerra carlista, coincidieron dos hechos que llevarían a los socios al desastre. Por una parte, la Bullanga, que estalló el 5 de agosto de ese año, acabó incendiando todos los conventos de monjes de la Rambla de Barcelona. En sus terrenos se asentarán el mercado de la Boquería, la Plaza Real o la Plaza Antonio López. Por otra parte, el movimiento ludista, que empezaba a crecer en Europa, prendió en Barcelona en 1835. Los obreros textiles temían que las máquinas les quitasen su empleo. Las fábricas de la calle Tallers y la de Gracia fueron incendiadas. Los socios perdieron 3/4 partes del capital invertido. Bonaplata decidió marchar a Madrid por miedo a más atentados por parte de los obreros. De la fábrica de la calle Tallers solo se salvó de las llamas la fundición. Fue comprada por el empresario Valentí Esparó, que, asociado con Nicolau Tous i Miralpeix, del cual hablamos en el vídeo sobre el Castell de la Uraneta, y el chileno Celedonio Ascacíbar,
montarán la empresa metalúrgica más importante de España, la Maquinista Terrestre y Marítima, de la cual también tenemos un vídeo. Joan Vilar Agut, en cambio, prefirió reconstruir su fábrica para elaborar hilados y tejidos de algodón en blanco. Se la vendió a su hermano, Peregrí Vilar Agut, pero al año volvió a tomar el control. Vilar Agut tenía fama de explotador. Para arañar unos minutos a los jornales, prohibió los relojes en su fábrica. Fue denunciado por bajar los sueldos a los obreros sin motivo. Él alegó que el dueño era entonces su hermano Peregrí. Por cierto, la calle del Perill de Gracia viene de la deformación del nombre de Peregrí. El movimiento obrero se estaba organizando. Se creó el primer sindicato del país, la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón de Barcelona, pero enseguida fue ilegalizado. En estos años se urbanizaron en Gracia los alrededores de la plaza Rius i Taulet y los de la Plaza del Sol, las calles Planeta, Maspons, la calle del Cañón, la de los Xiquets de Valls y Pere Serafí. Tras la muerte de Joan Vilar Agut, su hijo Ramón se hizo cargo de la empresa. Fue él quien levantó en la fábrica una chimenea que sigue en pie en la calle de la Plaza del Pueblo Romaní. La industria textil iniciaba su verdadero despegue. Gracias al fin de la Primera Guerra Carlista se había restablecido el mercado. Y además, los indianos retornados de Cuba y Puerto Rico se convirtieron en nuevos socios financieros. Sobre 1840 se abrieron nuevas industrias que integraban todos los procesos de la fabricación de indianas, como el vapor Vell de Sants, del magnate de los negocios Joan Güell, y la España industrial, popularmente conocida como Vapor Nou. 2 años después de abrirse la fábrica Vilar Agut, Francesc Puigmartí abrió una gran fábrica en Gracia que, para distinguirla de la primera, fue conocida popularmente como Vapor Nou de Gracia. Abarcaba toda la actual travesera de Gracia entre las calles Torrent de l'Olla y Torrent de Viladet. En 1852 la visitó la mismísima reina Isabel II. 25 telares mecánicos daban trabajo a más de 500 empleados. Para sus familias se construyeron una serie de viviendas unifamiliares que dieron lugar a las calles Progreso, Fraternidad y Libertad. Funcionó hasta 1876, cuando un incendio la destruyó por completo. 20 años después, en sus terrenos se edificaron pisos y fue creciendo un mercado al aire libre. Puigmartí impulsó la construcción de un mercado estable. El mercado de Isabel, en alusión a la reina Isabel II, fue inaugurado en 1892. Posteriormente fue conocido como Mercado de la Revolución. Con los años pasó a ser de propiedad municipal y cambió su nombre por el de Abacería Central. Fue remodelado en 1965. A día de hoy el mercado está inmerso en una reforma integral que se espera que esté concluida para 2025. Durante las obras se han encontrado restos de la antigua fábrica.
En su interior se situarán 41 paradas y en su exterior 10 establecimientos de productos no alimentarios, un supermercado de 1.225 metros cuadrados, un aparcamiento y espacios para uso de entidades y asociaciones del barrio. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. El Masnou, Mataró o en Barcelona, donde se centralizaba la producción para el envío en barco. Para su envío en barco. Mataró, no. El Masnou, Mataró, Joan Vilaragut, en cambio, prefirió reconstruir su fábrica para elaborar hilados y tejidos en algodón blanco. No. Joan Vilaragut, en cambio, prefirió reconstruir su fábrica para elaborar hilados y tejidos. No. ¿Qué digo?